Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sumnyavadi Paschatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre valiosamente trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en un segmento o en un episodio de suma compasión y de estímulos profundos para el despertar de la ilusión en la cual estamos sumergidos debido a la identificación con el producto de la energía material en sus diferentes manifestaciones, en relación a la cual nos estamos creyendo que somos algo o somos alguien y que podemos o tenemos determinadas posesiones y capacidades bajo nuestro mandato, bajo nuestro poder. Y en esas cuestiones o conclusiones ilusorias estamos siendo arrastrados, así como alguien lo arrastran del cabello. Estamos siendo arrastrados por todo el camino de la existencia. Y a veces el camino es suave porque se nos arrastra sobre un césped, pero después llega el momento en que el césped o la hierba se termina y vienen las piedras, viene la tierra, viene el desierto. Se nos va a arrastrar literalmente por todos los tipos de relieve, algunos menos dañinos, otros más sufrientes. Y así estamos. Entonces Vidura, el tío menor de los Pándavas, conmovido y movido por la compasión hacia Dhritarashtra, ha vuelto a la ciudad de Hastinapur. Y no por la comodidad de la ciudad, no porque esté cansado de peregrinar, no, al contrario, sino simplemente por compasión. Las grandes almas hacen todo por compasión, no para recibir nada, no para escuchar halagos, no para vivir en comodidad o en no comodidad. Ellas están donde haga falta estar. Y están siempre en la misma postura, en la postura de adoración y entrega a la suprema personalidad de Dios y confiados completamente bajo su refugio y amoroso mandato. Entonces, en el último fragmento de la conversación donde Vidura le está, habíamos dicho que aparentemente fuerte, de manera demasiado dura quizás para algunos, le está insistiendo en diferentes puntos sensibles que parecen crudos, pero que son una realidad innegable para que Dhritarashtra recobre la cordura. Porque en verdad cuando estamos confundidos por las cuestiones materiales y cuando estamos agarrados o apegados a esas cuestiones, no las queremos soltar bajo ninguna circunstancia, entonces se debe concluir que sin duda alguna estamos muy confundidos. Esa es el significado básico de Maya, o sea, algo que causa confusión, una condición que es producto de una gran confusión. El último texto leído decía: no hay necesidad de llevar una vida degradada y subsistir de la caridad de aquellos a quienes trataste de matar por medio del incendio y el veneno. También insultaste a una de sus esposas y usurpaste su reino y su riqueza. El texto número 25 comienza diciendo: pese a tu renuncia a morir y a tu deseo de vivir incluso al precio del honor y el prestigio, tu avaricioso cuerpo va a decaer con toda certeza y se va a deteriorar como lo hace la ropa vieja. Aquí Vidura le dice: mira,
a pesar de que tú te rehúses a morir, o sea, que no quieras morir, que quieras alargar un poco más el plazo, que no quieras abandonar este inútil cuerpo que ya prácticamente ya no te sirve para nada, o sea, a pesar de esos intentos tuyos, a pesar de ese deseo que tienes de seguir con esta miserable existencia que estás llevando al precio, incluso de haber perdido todo sentido de honor y todo sentido de prestigio. ¿Por qué hace alusión a esto? ¿Por qué hace alusión al honor y al prestigio? Porque desde un punto de vista de familia, Dhritarashtra era un kshatriya, un guerrero, era hijo de un rey. En su momento fue príncipe, después fue rey. Y para el guerrero, el verdadero artista marcial, el verdadero militar, el administrador, el honor, la palabra, la rectitud, la justicia son valores inquebrantables, son sus tesoros fundamentales, a tal punto que el verdadero kshatriya prefiere morir antes que faltar a su palabra. Ese es el que tiene la naturaleza de guerrero. Sin embargo, Dhritarashtra ya no le interesa eso, y entonces no le interesa que su prestigio se vaya al piso. Él lo que quiere es aferrarse un poquito más a su miserable existencia material, a sus recuerdos, a su dolor, a su seguir cultivando un poco su caldo de odios, de rencores. Ahí está totalmente ilusionado, no quiere soltar esa vieja barca que ya era casi inservible, llamada cuerpo material. Entonces, para un guerrero se dice en la literatura védica que vivir ya sin honor y caer tan bajo es peor que estar muerto. De hecho, el guerrero prefiere estar muerto. El guerrero prefiere, cuando él ya no pueda vivir como guerrero, cuando ya no pueda vivir como alguien honorable, cuando ya no pueda incluso vivir luchando, cuando ya no pueda cumplir con su deber según sus cualidades de nacimiento, que es el deber de luchar, entonces él dice, pues ya, es hora de partir, y el guerrero parte. Voluntariamente, él mismo parte. Así era el guerrero védico. Pero este Dhritarashtra está tan deteriorado debido a la avaricia, debido a la identificación con las cuestiones materiales a lo largo de su vida, debido a las malas compañías, a las malas influencias, que ya no es ni siquiera guerrero, ya no tiene ni siquiera cualidades de guerrero. Sus cualidades de guerrero han sido cubiertas totalmente. Esta cuestión es necesaria también comprenderla, porque cómo Vidura está trabajando, cuál es la forma de Vidura de ir tratando de despertar a esta alma que está sufriendo tanto en la ignorancia, la oscuridad. Vidura entonces le está diciendo, mira, ni siquiera ya tienes honor, ni siquiera ya tienes prestigio, o sea, ni siquiera ya eres respetado, o sea, no eres nada, y aún así te aferras a seguir existiendo en este mundo material, a seguir llevando esta vida tan deplorable. Pero mira, debes saber que aunque te aferres a ella, tu avaricioso cuerpo, o sea, esa maquinaria que ya está hecha casi chatarra, va a decaer con toda certeza y se deteriorará como la ropa vieja. Le está diciendo, por mucho que te aferre, mira, de todas formas va a llegar un momento en que ya no habrá posibilidad de darte un segundo más. Tu cuerpo no va a servir absolutamente para nada y inevitablemente su funcionamiento se va a detener. Esto es una conclusión para todos nosotros, y la hemos repetido varias veces en estos últimos segmentos de conversación. Hay que despertar a una realidad innegable. Todo lo material es temporal, incluyendo este cuerpo. Por muy orgulloso que hoy estés de este cuerpo, por muy bien que hoy esté funcionando, por muy lleno de energía que te sientas, debes comprender a cada momento, a cada instante, a cada segundo, debes recordarte que es transitorio. Este cuerpo es transitorio.
y todo lo que supuestamente has adquirido a través de él, o todo lo que supuestamente, o con lo que supuestamente gozas a través de él, también es transitorio. Una persona podría decir, claro, precisamente por el hecho de que es transitorio es que tengo que aprovecharlo, es que tengo que disfrutar lo más que pueda de este cuerpo y de todos los placeres que a través de este cuerpo yo puedo disfrutar. Desde el punto de vista védico eso se llama ceguedad o ignorancia, porque esa persona desconoce el mecanismo sutil. Él no sabe que con cada disfrute de algo que es temporal va a aumentar el apego hacia ese algo. Pero por lógica, escuchen esto porque hay que comprenderlo. Si usted está haciendo algo, que ese algo le da placer, ese placer por supuesto va a aumentar su tendencia de repetir ese algo. Al repetir ese algo usted va a recurrir al mismo objeto, a la misma experiencia. Al recurrir una y otra vez allí, entonces su apego hacia ese objeto de experiencia va a aumentar. Ese apego cuando madure, cuando sea bastante, se va a convertir en lujuria. Esa lujuria lo va a enloquecer a tal punto que usted va a violar cualquier cosa por tal de satisfacer ese deseo. Y entonces, eso quiere decir que usted va a estar en un punto de total, escúchenme esto, de total, ¿cómo se dice cuando encadenamiento? Ahora, ¿dónde está el detalle? No hay problema alguno, no hubiera problema alguno prácticamente si ese elemento y el hecho o la maquinaria mediante la cual usted está disfrutando de ese elemento fueran eternos. No hubiera problema alguno. Perfecto. Pero la mala noticia es que ninguno de los dos son eternos. Ni el objeto, elemento o lo que sea de la cual usted supuestamente está disfrutando, ni los mecanismos que usted utiliza para el disfrute, que son los sentidos materiales y la mente, con todos sus procesamientos, ninguna de esas dos categorías, de esos dos elementos grandes, elementos o grupos de elementos, son eternos. De hecho, ni siquiera son estables, son constantes, siempre están cambiando y están expuestos a diferentes limitaciones. Eso hay que comprenderlo. Y cuando se comprende eso, entonces uno se da cuenta de la gran tontería, que es pasar la vida haciendo algo que nos ata, nos aferra, nos sumerge cada vez más en algo que a la larga o a la corta nos va a traer dolor y sufrimiento. Eso se llama, ¿verdad?, masoquismo. La persona sabe que algo le va a traer sufrimiento, pero aún así, bueno, ya, ok, perfecto. Entonces, ahí donde el Señor dice, ahí tienes el mundo, ahí tienes Maya, dale, vive tu ilusión hasta que, o por estímulos muy fuertes de sufrimientos crecientes, despiertes, agonices, huyendo de ya no quieres más sufrimiento, te diste cuenta de eso, o por conocimiento te percates de que no vale la pena, ¿verdad? Una de las dos vías, eso es lo que utiliza Maya a su debido tiempo para despertarte, o el excesivo sufrimiento, o un destello de conocimiento para que tú te des cuenta, wow, de qué vale la pena. Los otros días un vecino se sentó así en el portal de mi casa, yo estaba sentado allí y él miraba para su casa y ese vecino se pasa todo el tiempo trabajando, ¿no? Trabajando, una persona muy luchadora, pero lo único que conoce es la concepción material de la vida. O sea, es que hay que trabajar mucho porque yo tengo que este cuerpo y tengo determinadas cuestiones y que si la familia y trabajar. Él trabaja día y noche y sale de un trabajo y entra en otro y usted lo ve siempre con cara seria, usted lo ve siempre agotado, usted lo ve. Se sentó allí, parece que se había dado unos tragos de ron o algo parecido porque se le notaba. Y miraba para sus casas de la familia, son varias casas juntas, y me decía, mira que yo he trabajado y total, ¿para qué? Ahí arriba, me decía, ahí arriba en esa casa vivía mi hermana, mi sobrino, y mira, ya no están. Yo construí esas casas para ellos, pasé trabajo y mira, ya no están.
Debajo mi otra hermana, mi padre y ya no están. Les construí también la casa y ya no están. Entonces, ¿para qué yo he trabajado tanto? ¿Para qué? Me decía él. En ese momento ese individuo estaba en un momento muy especial de la existencia. El momento en que tú puedes dar un salto definitivo, un reencauzamiento, una reorientación definitiva a tu vida. O simplemente puedes dejar que pase ese momento y continuar viviendo igual. Él eligió la segunda. Después que se acostó a dormir, a pasar la borrachera, y cuando despertó siguió en la misma cuestión de el desgastarse por algo que no vas a poder mantener. La literatura védica, por supuesto, nos orienta y nos llama, de hecho nos insta a hacer lo necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos, pero no más de lo necesario. Si le intentas seguir la cuerda a las circunstancias materiales, entonces literalmente estamos completamente embarcados en un rumbo sin salida, un estilo de vida sin salida. Entonces acá le está diciendo Vidura a Dhritarashtra: mira, aunque te empeñes mucho, aunque a pesar de que todo lo que yo te he dicho, tú sigas allí intentando mantenerte aquí, tú te vas a deteriorar. Llega un momento en que tendrás que abandonar este cuerpo, lo quieras o no lo quieras. Entonces dice, se llama imperturbable, o se le dice imperturbable a aquel que va a un lugar remoto y desconocido y que, libre de todas las obligaciones, abandona el cuerpo material cuando el mismo se ha vuelto inservible. Entonces Vidura le da, después de tocarle todos los puntos sensibles desde el punto de vista de la lógica materialista, para que se dé cuenta que incluso sin ser espiritualista, incluso desde un pensamiento inteligente materialista, uno se da cuenta que no vale la pena. Que no vale la pena ese aferrarse a aquello a lo cual no es posible ni inteligente aferrarse. Entonces ya ahora Vidura, cuando, como se dice, ¿no?, cuando ya la carne está adobada, que ya está un poco en su punto blanda por los ácidos y esas cosas, entonces Vidura suaviza la cosa. O sea, ya la pone en el horno para el último tiempo de cocción. Y le dicen que, mira, sin embargo, ¿verdad?, se llama imperturbable, o es una persona imperturbable, sabia, inteligente. ¿Quién? Dice, aquel que decide en un momento determinado, ya por las conclusiones de la vida, irse a un lugar remoto. Estamos hablando del tiempo védico, un lugar remoto y desconocido, o sea, un lugar donde esté solo, solitario, nadie lo ayuda, no tiene posesión, hay completo silencio ahí y puede completamente enfrascarse. Claro, previa práctica de control de los sentidos, etcétera, etcétera. O sea, ya una persona entrenada también en la austeridad y con su mente completamente convencida de que ese es el paso adecuado. Y cuando ya se ha también separado de todas las ataduras por dentro que su corazón o que estaban dominando a su corazón. Dice que esa persona va a un lugar remoto y desconocido y que, libre de todas las obligaciones, libre, su mente ha quedado libre, ha comprendido sobre la cuestión de que en verdad no hay tal cosa como lazos de obligaciones. Las hemos creado. Libre de todas las obligaciones, abandona el cuerpo material cuando el mismo se ha vuelto inservible. O sea, y en ese estado de búsqueda y de reposo a los pies del Señor, meditando en Él, esas cuestiones, entonces abandona el cuerpo cuando se ha vuelto inservible. Dice en conclusión Vidura que eso es una persona a la cual se le llama una persona estable. Entonces dice, ciertamente que es un hombre de primer nivel, aquel que despierta y entiende, o sea, aquel que se ilumina, aquel que al fin despierta del sueño, del ilusionismo. Dice que aquel que despierta y entiende. No solo basta con despertar, no solo basta con darte cuenta de la realidad de la existencia material un momento, sino que hay que entender definitivamente. Porque si no hay entendimiento, te vuelves a dormir otra vez. Si no hay entendimiento de lo peligroso del sueño, simplemente sí, despertaste un momento y volviste a dormir.
Entonces dice, y que entiende, bien sea por su propia cuenta o con la ayuda de otros. O sea, lo importante es entender. Dice que entiende. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Dice que entiende la falsedad y el sufrimiento que hay contenido en verdad en este mundo material. En virtud de ese entendimiento, entonces, esa persona se va del hogar, o sea, abandona toda, ¿cómo se dice cuando uno, toda cuestión confortable, toda cuestión de supuestos lazos? Repito, estamos hablando de la época védica, del hogar, y depende por completo de la personalidad de Dios que reside en su corazón. Fíjense, dice que es un hombre de primer nivel, o sea, llega verdaderamente a la etapa de ser humano superior, aquel que despierta y entiende la vanidad, lo temporal de la existencia material, lo tonto que es entonces crear unas ataduras o jugar con esas ataduras y a fin de cuentas no vas a poderlas mantener, sino que van a ser para tu propio sufrimiento. Dice que aquel que entiende eso y despierta, ya sea que entienda por sí mismo o con la ayuda de otro, que entienda el sufrimiento y la falsedad que hay dentro de lo que llamamos existencia material, y debido a eso entonces decida sacudirse por completo de todas las ataduras y depender por completo de la suprema personalidad de Dios. El tiempo védico. Ahora no es el tiempo védico, las circunstancias no son las mismas. No es recomendable, de hecho, que la persona marche así de casa, de forma aislada, a un lugar apartado, solitario, porque primero encontrar ese lugar es difícil, y segundo, el ser humano de hoy en día, Kali Yuga, no está muy listo para eso. Pero eso no cambia las cosas, el proceso sigue siendo el mismo. Hay que llegar a entender, hay que llegar a despertar. Y una vez que entendido y despertado con claridad la cuestión de la realidad de la existencia material y el contraste con la existencia espiritual, entonces hay que deshacerse, hay que liberarse de todas las ataduras que están dadas por la falsa identificación. Usted sigue en la postura que está, cumpliendo con determinados deberes que usted ha adquirido, por tanto los tiene que cumplir como deberes familiares, cuestiones así, pero ya poco a poco va trabajando en el desprendimiento. Lo hace desde una perspectiva diferente, sigue amando desde una perspectiva diferente, sigue siendo responsable desde una perspectiva diferente, pero cuidándose de el apego desde el punto de vista material. Y comienza entonces usted a internamente abandonarse, comienza a poner toda su vida de manera progresiva en las manos del Señor Supremo. Es el mismo proceso, ¿ven? No te vas a la cordillera de los Andes, no te vas al Himalaya, no te vas a las montañas no sé dónde, no te metes en una cueva, no te vas a vivir cerca de un río, pero el proceso sí tiene que ser el mismo. Si no, no hay posibilidad de salida de la cuestión del enredo de la vida material. Entonces Vidura, ahora aprovechando que Adritara está en su punto perfecto ya de cocción, o sea, de darle el toquecito final, como que de añadirle el condimento más ligero de todo ya para que sea lo último, entonces le dice, así que por favor, parte de inmediato hacia el norte, parte sin dejar que tus familiares lo sepan, pues pronto llegará ese tiempo que disminuirá las buenas cualidades de los hombres. Entonces le dice, mira, la conclusión es esta. Lo más pronto posible, alístate y vete para los Himalayas. O sea, el norte eran los Himalayas, lugar clásico de meditación, de los yogis, esas cosas. Parte para el norte y no se lo digas a nadie, que nadie se entere, para evitar esto. ¿Por qué? Porque las despedidas son más difíciles, porque vienen los sentimientos, vienen el razonamiento, los apegos, y entonces puede ser que la persona un poco se dude en su decisión. Le dice, no le digas a nadie, simplemente ya cuando estés completamente convencido y seguro y alistado, alístate con una ropa ligera, una ropa, y parte hacia el norte. Parte hacia el norte. Y le dice, porque te digo algo más, pronto, o sea, ya está llegando el tiempo
en que disminuirán las buenas cualidades de los hombres. O sea, lo que le está diciendo es que está a punto de empezar Kali Yuga, una era donde es mejor no estar, porque esto se va a deteriorar cada vez más. O sea, el buen mundo, las buenas cualidades, el Dharma, todo esto se va a deteriorar y la humanidad va a dirigirse en un camino de deterioro progresivo. Y bienvenidos, nosotros estamos en Kali Yuga y no estamos todavía en la parte buena de Kali Yuga. Kali Yuga se va a poner mejor en el sentido de que todas las cuestiones negativas van a aumentar, nadie dude eso. Entonces es un tema a reflexionar en serio. Cuidado con los entretenimientos en la vida, cuidado con en qué van colocando su corazón y su mente, cuidado con qué se van enlazando, con qué se van encadenando, cuidado con qué van creyendo que poseen, cuidado, porque es Kali Yuga, está llena de trampas, está llena de entretenimientos, llena de ilusiones. Y cada vez somos más débiles, cada vez somos más flojos en todo sentido, así que la práctica tiene que aumentar, la práctica tiene que ser mantenida como el gran tesoro, como el gran antídoto, y aún así hay que ser muy cuidadoso. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, porque necesitamos su amor y su compañía, pero el amor y la compañía de Dios también requieren de que nosotros deseemos con sinceridad esa presencia, que deseemos con sinceridad salir a flote en este mundo, que deseemos con sinceridad ir cruzando el océano y que deseemos con sinceridad en verdad irnos desprendiendo de todo aquello que nos limita el seguir el rumbo adecuado. Porque si en el fondo queremos seguir atados a todas esas cuestiones, si seguimos indecisos, entonces por supuesto la gracia y la misericordia de Dios, que siempre están disponibles, aún así no entrarán de a lleno, no entrarán de modo directo, porque nosotros realmente en el corazón no queremos darle ese permiso. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshata